Si me lo permiten mis compañeros y tú, yo, le pondré en contexto al auditorio lo siguiente. Eh, Porque hay una serie de contradicciones, como tú bien señalas, en la propia narrativa, tanto de Gers Manero como del secretario de Seguridad Pública, quienes, no obstante estar en la misma conferencia de prensa donde anuncian estos hechos o los precisan, entran en contradicciones entre ellos mismos. A ver, recordemos primero, dejar muy claro que Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, contraalmirante, sobrinos políticos de Rafael Ojeda, el secretario de Marina durante la administración de AMLO, son los que en este momento están señalando como las cabezas y los grandes operadores de este huachicol que, y aquí vienen las primeras contradicciones, que dice García Harfuch que están siendo detenidos producto de la investigación que se inició desde el mes De de marzo, marzo, en que se detuvo en Altamira, Tamaulipas, un buque. un buque. Muy bien. Estamos hablando de marzo. O sea, en este momento se está dando a conocer esta noticia, primera semana de septiembre, o sea, 6 Marzo, meses después abril, casi, mayo, ¿no? junio, julio, agosto, Casi 6 septiembre. meses, ¿no? Ah, Casi 6 meses después. Y Gers Manero dice, sin embargo, para tratar de proteger a Rafael Ojeda de cualquier especulación respecto de su complicidad, o sea, el exsecretario de Marina, que el señor secretario de Marina se había apersonado con él, ¿verdad? Acudió para informarle, estas son las palabras textuales de Gers Manero, para informarle de los, y eso lo pongo entre comillas, los problemas que tenía en varias áreas de su institución hace 2 años. Entonces aquí empiezan las preguntas, o sea, no levantó denuncia, o sea, fue a comentarle a rumores o el platicarle. señor secretario no tenía ni idea de dónde estaban, comillas, estos problemas que tenía. No hubo denuncia, según lo que dice Gers Manero, sino fue acudió a él para informarle y pedir su apoyo. Bueno, y esto lo dice Gers Manero, y por el otro lado, Omar García Harfuch dice que estas detenciones son producto de ese, De la denuncia de de la marzo. denuncia que se realizó en el mes de marzo y la detención del buque. Entonces, bueno, ahí hay una primera gran contradicción A entre la ellos cual se suma mismos, la de la ¿no? presidenta misma que repite el show. Bueno, ya la presidenta es otro tema al que habemos que hablar, porque de veras está tan mal informada, le están preparando tan malas tarjetas, que está cometiendo barbaridades como la que fue a decir a Sinaloa, en donde dijo que la violencia no era un problema del gobierno, ¿no? Bueno, pero en fin, volvamos al tema. En este sentido, como bien señalaba Lilia, resulta ahora que Alejandro Torres, que era el exdirector de aduanas de Tampico, que ya es testigo protegido de la Fiscalía General de la República, le señala en su declaración a la Fiscalía que pues él se llevó nada más 24 millones de pesos por 14 buques permitió que descargaran y por tanto se iniciara el proceso de comercialización del huachicol en nuestro país. Y a la vez, ¿verdad? A la vez, reconoce que se daba un soborno por 1,750,000 pesos por cada buque que se dejaba descargar en los recintos fiscales y que a partir de ahí pues empezaba un proceso de repartición del dinero. Pero Farías, el Ujú, primer involucrado, ujú. es el que se quedaba con 1,420,000 y el resto es lo que repartía, y que supuestamente el 1,750,000 lo daban los de los buques para que lo Para los repartiera de entre 12, y al final de cuentas él se Ni quedaba a con los un 12 les millón toca. cuatrocientos, Así es, ajá, así es. y luego, el resto, o sea, 350,000 los repartía entre 6, entre ellos el testigo protegido, porque el de los 24 millones es Farías. Farías, así es. Alejandro, ya este testigo protegido, ¿no?
es el que menciona que por 14 buques él se llevó 24 millones, ¿no? No, Sí, 24 millones se es los lo llevó que el Farías. plantea la nota del Reforma. Eh, Ese es lo que estaban dando en el recinto fiscal. Lo que se llevaba Manuel Roberto Farías y Fernando Farías Laguna, que eran los que manejaban toda la red, Ujú. en este momento está siendo, o sea, vamos, se está especulando de cuántos miles de millones de pesos eran. ¿Por qué? Porque al final ellos eran no solamente los que tenían el control de todo el procesamiento de la información falsa para poder ingresar a las aduanas, sino para la distribución de lo mismo en el país. Ahí hablan de su vinculación de estos de estos marinos con varias empresas. Entre ellas ya están metiendo un panista, el 3 gobernador empresarios de, están ahí metidos. es que están metidos en esto y que pues están hablando ahí de cantidades que todavía no evalúan en términos de cuánta utilidad harían. Pero a mi juicio lo que creo que es importante plantear al auditorio son dos cosas desde mi punto de vista. La primera, esto se da después de la visita de Estado, en donde, según versiones periodísticas, particularmente en los Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano no vino a negociar nada con Claudia Sheinbaum, sino vino a imponerle condiciones y a decirle las consecuencias de no aceptarla. Y las condiciones eran el que le guste o no la participación norteamericana para destruir a los cárteles en México, va a ser con la presencia mexicana o sin ella, por un lado. Segundo, que para ellos es un asunto de seguridad nacional, al igual que están tratando a Venezuela, el caso de los cárteles mexicanos, como advirtiéndole la magnitud de las acciones que podrían venir por parte de Estados Unidos. Y segundo, el que le presentó información precisa de aquellos políticos mexicanos y líderes de su partido que estaban participando en la delincuencia organizada y por lo tanto le exigía al gobierno mexicano que hubiera acciones contundentes para esto que los Estados Unidos han señalado como un colaboracionismo inaceptable de parte del gobierno mexicano con la delincuencia organizada. Es en este contexto en que se empiezan a dar este tipo de tensiones. Y es en este contexto en donde seguramente vendrán muchas más, como lo anunció ya García Harfuch. Evidentemente tienen ya un cúmulo de información que les ha sido proporcionada, pues por todos los procesos de Declaraciones. declaraciones que han estado dando los capos mexicanos en los Estados Unidos. Al final la gran pregunta es, ¿hasta dónde Andrés Manuel López Obrador le va a permitir actuar a Claudia Sheinbaum? ¿Hasta dónde realmente la presidenta en funciones, eh, virtualmente, tendrá capacidad y operación política y voluntad personal de responder a esta demanda norteamericana para no sufrir las consecuencias que ya le anunciaron? ¿Hasta dónde tendrá fortaleza política para enfrentarse o para ponerle un límite a Andrés Manuel López Obrador en lo que es evidente que el expresidente de la República hará para proteger a sus allegados, entre ellos probablemente personas muy cercanas a él? Ya hemos visto hasta dónde el INE es capaz de llegar para proteger a su hermano, a declarar cínicamente que no se pudo comprobar el que los sobres amarillos que recibió Pío López Obrador pudieran ser motivo de una sanción electoralmente, dado que se reconoció por el propio presidente de la República anterior que ese dinero eran aportaciones para su movimiento. En ese contexto es que está situada Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a poder hacer? ¿Realmente avanzará? Y la segunda pregunta es, ¿Morena le permitirá actuar a García Harfuch en contra de sus propios liderazgos, sabiendo que en esto tendría que implicarse a gobernadores, a diputados, a dirigentes del partido en los estados y a nivel nacional,
a los que se ha documentado por medio de investigaciones periodísticas de que han tenido participación en este ejercicio del huachicol, que se convirtió en una senda privilegiada para obtener recursos para las campañas políticas. Recordemos las elecciones intermedias pasadas, recordemos cómo varios gobernadores incluso reconocieron el haber tenido contacto en sus procesos de campaña con dirigentes del crimen organizado. En fin, este es el gran problema que en este momento tendrá que enfrentar y resolver si es que tiene voluntad de pensar en intereses del país y no en intereses de su grupo ni de su movimiento Claudia Sheinbaum. No sé hasta dónde llegará Lilia o si incluso tendrá voluntad de hacerlo. Hay algo que debiera aclarar primero. ¿Cuántos buques dices? De los que declaró, al menos en lo que está como declaración de, de este hombre Alejandro Torres, él dice que él fue beneficiario con 24 millones de pesos por 14 buques, él. Por eso. Ahora, 14